Después de todo, ¿quién es Pablo y quién es Apolos? Solo servidores, por medio de los cuales ustedes han creído, según lo que cada uno le concedió el Señor. Yo sembré y Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que siembra ni el que riega son algo, sino Dios que da el crecimiento. Y tanto el que siembra como el que riega son iguales, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su obra. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Según la gracia que Dios me ha dado, yo como perito arquitecto puse el fundamento, que otro sigue construyendo encima, pero cada uno debe tener cuidado de cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si alguno edifica sobre este fundamento y pone oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, su obra podrá verse claramente, el día la pondrá al descubierto y la obra de cada uno, sea lo que sea, será revelada y probada por el fuego. Si lo que alguno sobreedificó permanece, ese recibirá su recompensa. Si lo que alguno sobreedificó se quema, ese sufrirá una pérdida, si bien él mismo se salvará, como quien escapa del fuego. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio según la sabiduría de este mundo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque para Dios la sabiduría de este mundo es insensatez, pues esto está. Él atrapa a los sabios en sus propias trampas. Y en otra parte dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y estos son inútiles. Así que nadie debe vanagloriarse de los hombres, porque todo es de ustedes, sea Pablo, Apolos, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente o lo porvenir, todo es de ustedes, y ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Bueno, una lectura muy interesante donde el apóstol Pablo está prácticamente concluyendo una primer parte de lo que dio como inicio en esta carta. Ustedes saben, los que nos han ido acompañando desde el capítulo 1, que el tema que los hermanos de Corinto estaban atravesando, viviendo, y que Pablo, como fundador de esta congregación, que había estado prácticamente 2 años trabajando en el lugar con sus compañeros, ellos mismos, la gente de Corinto, los que eran miembros de esta congregación, se habían prácticamente como divididos en distintas facciones. Había partidismos dentro de la congregación, donde un grupo exaltaba la figura de Pablo, otro grupo exaltaba la figura de Apolos, y otros también a Pedro, que Pedro ni siquiera estuvo en el lugar. Pedro es Cefas. Y algunos otros a Cristo, eran de Cristo. Es decir, que estaba dividida, había división, y eso en una comunidad de fe habían perdido el norte, estaban olvidándose de que el único digno de ser adorado, reconocido, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todo lo que hemos visto hasta acá, prácticamente desde el capítulo 1 y lo que abordó el pastor Juan el domingo anterior, tiene que ver con todo esto.
Por eso él nos hablaba, ¿no?, a nosotros, lanzándonos la pregunta, ¿dónde estamos situados? ¿Dónde estamos parados? Es decir, muchos de nosotros éramos el hombre natural. El hombre natural, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo, es aquel que todavía no conoce a Jesucristo, que no ha nacido de nuevo. El hombre espiritual es aquel que tiene el Espíritu Santo, que ha nacido de nuevo y se deja guiar por el Espíritu Santo de Dios. Y que tristemente muchas veces, aun siendo espirituales, no nos dejamos dominar y guiar por el Espíritu de Dios y nos gobierna nuestra propia voluntad. Llevamos la vida hacia donde se nos da la gana y ahí está la manifestación de lo que dice el apóstol Pablo, la actitud carnal, donde te dejas llevar por tus impulsos, tu parecer y no te dejas guiar por el Espíritu Santo de Dios. Dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios es lo que nos lleva a vos y a mí hacia una iglesia madura, hacia una comunidad de fe madura en Cristo Jesús. Por eso que los corintios, estos hermanos, esta comunidad, habían perdido realmente su identidad y estaban llenos de conflictos, de divisiones y de contiendas. Y se habían olvidado, en primer lugar, que Dios es el protagonista. Dios es el protagonista. Y vamos a explicar los versículos 5 al versículo 9, como tenemos aquí el título en la pantalla. Lo hemos leído. Pablo levanta preguntas retóricas porque ¿quién es Pablo y quién es Apolos? Ustedes saben, Pablo fue el fundador de esta congregación. Dijimos, estuvo prácticamente como 2 años allí en ese lugar, ¿sí?, fundando esta congregación. Una congregación que estaba emergiendo, una congregación que tenía la mayoría de las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo, pero que el fruto del Espíritu Santo no lo estaban manifestando como debiese. Por eso que había tantos conflictos. Y entonces él dice, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Apolos había sido un predicador, un enseñador, un maestro de la palabra, evidente por otros textos de la Biblia, que él era muy elocuente, era un orador de esos que dan gusto escucharlos. Dice, cuando a veces uno dice, uy, qué predicador, cuenten su mensaje. Es decir, cómo nos atrae su oratoria, sus expresiones. A veces nosotros también podemos, sin querer queriendo, como diría, caer en este tipo de, uy, a mí me gusta, y está bien porque uno tiene sus, preferencias. Me gusta escuchar a fulano de tal, me gusta escuchar tal pastor, cómo se expresa, lo que sabe, me llega lo que dice. Pero tenemos que tener mucho cuidado para no olvidar siempre de que el único digno de ser reconocido, adorado, exaltado, es nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él dice acá, ¿qué es Apolos? ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Versículo 5. Y Él comienza a decirnos, solo servidores. Por eso que el título hoy es somos colaboradores y servidores. Pablo, él afirma que él mismo, como apóstol, y en este caso Apolos, que no era un apóstol, era un maestro de la palabra, un enseñador, dice, somos servidores. Servidores por medio de los cuales ustedes, los corintios, han creído. Es decir, estos hermanos de Corinto, cuando recibieron la palabra del Evangelio, ellos habían creído en Jesucristo. Cuando Pablo llegó a Corinto, él se puso a predicar a Cristo y a este crucificado. Lo viene diciendo en el capítulo 1. Fui a ustedes con mucho temor, con mucho temor de Dios, para tratar de anunciarles el Evangelio de Jesús, el Evangelio que salva,
que está ascendiendo en la persona de Jesucristo y este crucificado. Pero ellos eran servidores y los corintios habían creído. ¿En quién habían creído? Creyeron que Jesús murió por los pecados, por sus pecados. Creyeron que Jesús fue sepultado, que experimentó la muerte, que estuvo muerto 3 días. Eso lo creyeron. Creyeron que Jesús había resucitado de la muerte, que se había levantado de la tumba. Y ellos creyeron en la persona de Jesús, creyeron en Jesús y lo recibieron a Jesús como su Señor, como su Salvador. Y Pablo les tiene que decir acá, ¿qué es Pablo y qué es Apolos? No pongan, como diciendo, hermanos, no pongan su confianza en los hombres, pongan su confianza en el Señor. Dios es el protagonista, Dios es el que sabe. Entonces, Él es lo que dice aquí en el versículo 5, por medio de los cuales ustedes han creído. Fíjense la última parte del versículo 5. Según lo que cada uno le concedió el Señor. El apóstol Pablo no competía con Apolos. Pablo tenía su identidad en Cristo. Él sabía que Dios lo había llamado con una misión especial. Él sabía que él había recibido de parte de Dios la gracia, el favor de Dios, que lo que él compartía, llegaba a lo que él decía, era Dios que estaba actuando a través de él. Por eso él dice en la última parte del versículo 5, según lo que a cada uno le concedió el Señor. Versículo 6, y empieza a describir su tarea. Yo sembré y Apolos regó. Yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que siembra ni el que riega son algo, sino Dios que da el crecimiento. Nosotros también, como una iglesia que vamos camino a la madurez. Por supuesto, en una comunidad como la nuestra, tenemos la gran bendición de tener hermanos, buenos expositores de la palabra de Dios, ¿verdad? Hermanos que nos edifican, hermanos y hermanas que nos edifican, no solamente desde el púlpito, en los distintos espacios de ministración, ya sea en las reuniones de jóvenes, adolescentes, con los niños, porque estudian, se preparan, buscan a Dios. Pero como es cada uno de los que ocupamos el púlpito o explicamos la palabra de Dios, lo que nosotros compartimos es porque Dios nos ha concedido una gracia a cada uno de nosotros. Y debemos también nosotros tener muy en cuenta que no estamos, por supuesto, ni para competir, ni para ser mejor del otro, sino que podamos reconocer, porque una iglesia madura reconoce, ¿no es cierto?, los dones en la vida de las personas, de cada uno, y sabe que cada uno ha recibido algo de parte de Dios, dones, y unos están para sembrar, como Pablo, y otros están para regar. Pablo, él sabía que Dios lo había llamado como apóstol para plantar obras, para establecer congregaciones, porque él donde iba plantaba obras, dejaba establecido ancianos, ¿sí?, un equipo de liderazgo, y esto es muy importante en la vida de la iglesia y aplicado a nosotros también, porque en el caso de mi persona, yo no tengo todos los dones. Es decir, y yo necesito de los dones de Juan, necesito de los dones de Margarita, necesito de los dones de David, de Cristian, de Iván, de Norma y así sucesivamente. Por eso es tan importante, porque de esa manera uno puede de alguna manera sembrar y el otro regar, y así sucesivamente. Entonces, en esa diversidad, la iglesia va camino a una madurez. Pero lo que ninguno de nosotros debemos de olvidar, de que Dios es el protagonista. Entonces, el único que puede dar el crecimiento, nos dice aquí la Biblia, en el versículo 6, subráyelo si tiene para marcar, sería muy importante.
Si no lo marcás ahí con el celular, el crecimiento lo ha dado Dios. Dios da el crecimiento. El crecimiento. Una comunidad, una iglesia que tiene vida y una iglesia que está sana, es una iglesia que crece y tiene que crecer integralmente. ¿Cuándo? Cuando también todos los miembros van camino a la madurez. Por eso, hermanos, en este primer punto, donde Dios es el protagonista, tengamos presente, los líderes, varones, mujeres, ayudan. Todos hemos recibido una capacidad, un don, pero el poder viene de Dios. El poder viene de Dios. En segundo lugar, Pablo va a tomar distintas analogías. Él habla de la siembra, habla del campo cultivo, pero también dice que todos somos parte de la obra de Dios. Versículo 9 al versículo 11. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Ahí viene con las distintas analogías. El campo de cultivo, que ya hemos hablado, uno es el que siembra, otro es el que riega, y va a introducir también el edificio de Dios. Y dice, versículo 10, según la gracia que Dios me ha dado, yo como perito arquitecto puse el fundamento mientras que otro sigue construyendo encima. Pero cada uno debe tener cuidado de cómo sobreedifica, porque no puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Cristo es el fundamento del edificio. La Biblia es muy clara en cuanto a esto y por eso que Pablo, él dice, hermanos, ustedes no solamente tienen que saber que Dios es el protagonista y el dueño del campo. Ustedes son el campo de cultivo. Dios es el dueño del campo. Nosotros, Pablo y Apolo, somos colaboradores, somos servidores, estamos para servir a la iglesia. Dios nos ha dado capacidades, gracias, todo viene de Él. Y ustedes también tienen que saber que son el edificio de Dios. Entonces Él nos lleva a la imagen del edificio. Y él vuelve a decirle a los hermanos, para que la comunidad de Corinto no se confunda, dice, mi labor es como un perito arquitecto. Yo soy como un constructor. Y como un perito arquitecto, que Dios me ha dado esa capacidad, hoy tenemos el arquitecto Juan, hagamos de cuenta, para ir comprendiendo más el pasaje, que lo que está diciendo Pablo es que mi labor es la de supervisar la obra de Dios. Es de supervisar la obra de Dios. Por eso él dice, tengan cuidado de cómo van a sobreedificar. Es decir, porque el cimiento está puesto. Y el cimiento es Jesucristo. El cimiento es Jesucristo para que el edificio podamos edificarlo y que todo lo que podamos sumar y edificar piedra sobre piedra, es decir, tengan presente que no vengan con cosas raras, que no vengan con otro tipo de fundamento, porque se les va a venir abajo el edificio. El fundamento es Cristo y este crucificado. La labor de Pablo como apóstol lo va a decir, vamos a buscarlo, Efesios capítulo 2. Unas hojas más adelante, es muy importante también este texto, de Efesios capítulo 2, versículo 20, dice Efesios 2, 20, está hablando el apóstol Pablo y él dice, y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo. Es decir, la labor de Pablo, volvemos al pasaje en el versículo 10, él dice, yo recibí la gracia de Dios, dice, como perito, como un profesional, como alguien que supervisa la obra,
Es decir, para que no venga cualquier tipo de edificación encima, para que no se venga abajo el edificio, porque está puesto el fundamento. El fundamento es Cristo y este crucificado. Es decir, lo que Él está teniendo en mente es el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día. Esto lo dice en 1 Corintios capítulo 15. Es decir, y yo lo reitero vez tras vez, ¿por qué? Porque ese es el Evangelio. Dice, ¿queremos sintetizar el Evangelio? Número 1, Cristo murió por nuestros pecados. 2, fue sepultado. Número 3, resucitó, venció la muerte, está vivo. Ahí está el Evangelio. El Evangelio listo para ser anunciado, listo para ser proclamado. Entonces, la pregunta es, la iglesia de Corinto, ¿por qué Pablo tiene que hablarles del fundamento? ¿Por qué Pablo le tiene que decir el apóstol, tengan cuidado cómo están sobreedificando? Porque ellos, lo que estaban edificando era palabras de sabiduría humana. Es como nosotros vengamos con toda una secuencia acá de hablarles de humanismo, de psicología, es decir, de temas muy interesantes, muy lindos, y que nos llenemos la cabeza de cosas que no es el Evangelio. Puede servir para resolver temas conductuales, de situaciones que no podemos resolver, problemas de conducta, que me pueden ayudar en la vida, y está bien ir a un psicólogo, pero no es el Evangelio. Entonces, nosotros tenemos que edificar en el fundamento de Jesucristo y predicar a Jesucristo, porque ahí está el poder de Dios, en la persona de Jesucristo, que Dios demanda de cada varón, de cada persona que se arrepienta de sus pecados y que se vuelva al Señor. ¿Crees esto? Es decir, ahí está el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios, salvación. Entonces dice Pablo, según la gracia que Dios me ha dado, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Con esto, ¿qué queremos decir? Que no necesitamos más que de apóstoles, de profetas, porque tenemos la palabra escrita, revelada aquí, de los apóstoles, de los profetas, que nos han dejado acá escrito las cuestiones de fe que han sido entregadas una vez y para siempre a nosotros, los cristianos. Tenemos que ir vez tras vez a la palabra de Dios. Entonces, dice el versículo 10, puse el fundamento mientras otro sigue construyendo encima. Pero cada uno debe tener cuidado de cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Cuando el apóstol Pedro había sido también puesto en la cárcel por la causa de la fe del Evangelio, es decir, cuando los religiosos le dijeron, mirá, te liberamos ahora, pero te prohibimos que sigas hablando acerca de Jesús de Nazaret. Y el apóstol Pedro dijo, de ninguna manera, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y él dijo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, solamente en Jesucristo podemos ser salvos. Es decir, sintetizando también Pedro el Evangelio. Por eso dice, tengan cuidado. Es decir, cómo van a sobreedificar la iglesia. ¿Qué están añadiéndole a la congregación? ¿Qué es lo que estamos escuchando? Por eso debemos de poner bien la mira en el cuidado, en la enseñanza de las Escrituras. Por eso que nosotros procuramos enseñar todo el consejo de Dios, la palabra de Dios. Por eso nuestra costumbre ir verso a verso, ¿no? Es decir, texto a texto, libro a libro, cada domingo. ¿Para qué? Para que todos podamos seguir la enseñanza de la palabra de Dios y no estar enseñando otra cosa. 5 pasos para,
dar 3 pasos para el otro. Es decir, que puede sonar muy bonito, muy lindo, pero ¿dónde está la explicación de la palabra de Dios? Jesucristo es el fundamento. Todos nosotros somos parte de la obra. Por eso que en toda la exposición de párrafo, él habla, Pablo mismo, diciendo, nosotros somos colaboradores, somos servidores. Y como colaboradores y servidores, fíjense, el versículo 8, en la última parte del versículo 8, cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Esto lo va reiterando vez tras vez en este párrafo. Cuando uno considera de que nuestro servicio, nuestro trabajo, el de todos nosotros, cuando lo hacemos para el Señor, dice que recibiremos recompensa, porque el Señor no es deudor de nadie. Entonces dice que cada uno de nosotros que sirve al Señor, dice, recibiremos recompensa de nuestro trabajo. Por eso, hermanos, no importa si tu tarea para el Señor es pequeña, pero si la haces con amor y fidelidad, estás colaborando también con Dios. Estamos colaborando en la edificación del pueblo del Señor. En tercer lugar, versículo 12 al 15. Lo que hacemos cada uno de nosotros tiene valor eterno. Dice el 12, y si alguno edifica sobre este fundamento y pone oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, su obra podrá verse claramente. El día la pondrá al descubierto y la obra de cada uno, lo que sea, será revelada y probada por el fuego. Si lo que alguno sobreedificó permanece, ese recibirá su recompensa. Ahí nuevamente, verso 15. Si lo que alguno sobreedificó se quema, ese sufrirá una pérdida, si bien él mismo se salvará, aunque como quien escapa del fuego. Para poder entender lo que está diciendo aquí Pablo, ¿no? Cuando uno dice que cómo estamos edificando, con qué materiales. Estamos edificando la iglesia con oro, con plata, con piedras preciosas, con madera, con heno, con paja. Es decir, los 3 materiales, oro, plata, piedras preciosas, y que menciona el fuego, con una metáfora como quien escapa del fuego, Pablo está pensando, ¿cierto?, en los obreros, está pensando en los que lideran la congregación. ¿Con qué están edificando los líderes la congregación? Es decir, con oro, con plata, con piedras preciosas, es decir, ese material imperecedero que evidentemente pasa por el fuego, y uno se pregunta, ¿cuándo? El día del Señor, porque vamos camino también a estar delante de Dios y nuestras vidas van a ser examinadas. La Biblia nos habla del tribunal de Cristo, donde nuestra vida también va a ser examinada. Pero en este pasaje concretamente está pensando Pablo en los líderes, y nos dice a los líderes, a ver, ¿con qué estás edificando vos la congregación de Calle Mitre? Para traerlo bien a nosotros. ¿Con qué material? El material imperecedero, el material imperecedero, lo que venimos hablando, Cristo y este crucificado, el mensaje de la cruz, el mensaje del arrepentimiento, exaltar a Cristo, al Señor Jesucristo, porque Él es el que salva, solamente en Jesús hay salvación. Ese es el mensaje del Evangelio. Y es un mensaje que de todos los ángulos, de todos los espacios, de todos los lugares, anunciarlo. Cristo tiene poder para perdonar pecados, para salvar, para darte una vida nueva, para darte la esperanza, el perdón de pecados. Pero tenés que arrepentirte, tenés que mirar a Cristo, que Él murió una vez y siempre en la cruz del Calvario, derramando su sangre para salvarte y para darte vida. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Vez tras vez, el mensaje de la cruz, el mensaje de la cruz. Ese es el material.
Y tiene que ver ese material imperecedero, todo el consejo de Dios. Abrimos las Escrituras, no debemos de saltarnos nada. Es decir, no los pasajes que me convienen, sino toda la Escritura debemos exponerla, compartirla. Es decir, para poder crecer cada día en la gracia, en el conocimiento del Señor. Eso, ¿no es cierto?, nos va a llevar, en la medida que seguimos a Jesús, lo obedecemos a Jesús, obedecemos su palabra, nos va a llevar a ser una iglesia madura, parecida a Cristo, en su carácter, en su conducta, en su forma de ser, de relacionarse, de tratar. Ese es el material imperecedero. Ahora, si nosotros hacemos crecer, supuestamente, la iglesia con madera, con heno, hojarasca, los líderes, sería hablar, ¿no es cierto?, de cosas que pueden sonar muy bonitas al oído, pueden gustar mucho, la sabiduría humana, la sabiduría que ellos habían abrazado, les gustaba escuchar cosas nuevas, a ver qué trae de nuevo, a ver algo que nos eleve. Es decir, no es que estamos acá diciendo que no, que vayamos por la ignorancia, al contrario. Es decir, tenemos que ir por el lado de la sabiduría de Dios, pero la sabiduría humana tiene una fecha de vencimiento. Es decir, es para esta vida y nada más, pero la sabiduría divina tiene que ver con Cristo, tiene que ver con el Hijo de Dios, tiene que ver con esa fe que siempre te compartimos, que podés tener ese encuentro personal con Jesucristo, que te dé vida abundante, plena, que satisfaga tu ser interior, que te lleve realmente a conocer a Jesucristo, que te cambie la vida. Es decir, la sabiduría divina. Por eso que todo dar en el día, fíjense, porque esto nos debe llevar a la consideración, hermanos, el versículo 13, su obra podrá verse claramente, el día la pondrá al descubierto. Ese día, la Biblia enseña, es el día del Señor, cuando el Señor venga por los suyos, cuando el Señor venga. Como dice allí en Mateo 25, donde dice en una parte que cuando el Señor venga en gloria, dice, atará los unos de los otros, pondrá a la derecha a sus corderos, sus ovejas, y a su izquierda a las cabras. Es decir, esa separación. Y recuerdan, por cuanto tuve hambre me diste de comer, tuve sed me diste de beber, estuve cárcel me visitaste, estuve desnudo y me abrigaste. Conocen los pasajes. Y siempre decimos ahí de que el examen delante del Señor no es doctrinal, tiene que ver con la vida práctica, porque si vos te has encontrado con Jesucristo, con Jesús y naciste de nuevo, llevar a vivir la fe del Hijo de Dios, la fe verdadera, el fruto del Espíritu, que me va a movilizar a mí a no ser indiferente, a vivir la fe de verdad, que cuando veo a alguien que está caído, lo levanto, si está desnudo, procuro ayudarlo, si está hambriento, procuro compartir con él una vida no egoísta, sino una vida que se brinda a los demás, en consecuencia de haber conocido a Jesucristo. No está hablando acá la Biblia de salvación por obras, es decir, porque hago estas cosas buenas me voy a salvar. No, la fe es en Jesucristo, por pura gracia, pero que en consecuencia va a obrar, la salvación se va a manifestar, se va a ver en una vida semejante al Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, nunca olvidemos que Dios ve el corazón con el que nosotros servimos. En cuarto y último lugar, dice el versículo 16 y 17, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. La iglesia es el templo de Dios. Aquí
El apóstol Pablo, con todas sus analogías, no solamente él estaba enseñando de que la iglesia es el campo, ¿no es cierto?, el campo de Dios, unos entran a trabajar en ese campo, es el edificio de Dios, ¿sí? Es decir, también la metáfora del fuego, es decir, que algunos escaparán, dice, pero no es que se pierden, sino escapan como quien sale de un incendio. Pero también dice que la iglesia es el templo santo de Dios. La iglesia es el templo santo de Dios. Seguramente Pablo, por todo lo que él viene hablando de con qué estamos construyendo la iglesia, con oro, plata, piedras preciosas, está pensando en el Antiguo Testamento, en el santuario de Dios, en el santuario de Dios en el Antiguo Testamento. Estamos leyendo con Norma y varios de ustedes también el Antiguo Testamento y hay toda una descripción de lo que Dios pedía, ¿no es cierto?, de cómo debía ser levantado el santuario con los tipos de materiales. Y es impresionante, ¿no?, los detalles, los mejores materiales para el santuario de Dios. Y es seguramente lo que Pablo también tiene aquí. Entonces, él acá, cuando se expresa en el verso 16, diciendo, ¿no saben que ustedes son el templo de Dios? Está hablando de la iglesia en general, es como que nos mira a nosotros en general, no de manera individual. No está diciendo el pasaje en este lugar que yo soy el templo de Dios, aunque más adelante en 1 Corintios va a hablar de manera individual, en 1 Corintios 6, y va a decir que cuida tu cuerpo porque es templo de Dios. Acá en este pasaje está mirando la iglesia en general, el cuerpo en general, la congregación de Corinto. Entonces les dice, ¿no saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Hermanos, qué precioso saber que Dios Espíritu Santo está en esta mañana con nosotros, en este lugar. Lo dice la Biblia. Hemos sabido de memoria que la iglesia no es el edificio, ¿verdad? Que somos nosotros como comunidad, como cuerpo en esta congregación. Entonces dice que el Espíritu Santo de Dios, dice, habita en ustedes, en nosotros. Y esto es precioso considerarlo por la advertencia tan seria que nos da la Biblia. Porque dice el verso 17, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Qué fuerte la advertencia, ¿verdad? Porque cuando él utiliza acá esta palabra que Dios lo destruirá a él, lo que él viene hablando, el pasaje tiene que ver con los que provocan divisiones en la comunidad, con los que provocan fisuras en una congregación, los que traen contiendas en una congregación, donde hay una palabra fuerte. Es decir, la iglesia es santa, la iglesia es de Dios. El templo, nosotros somos de Dios. Entonces dice que, cuidado, porque dice que Dios destruirá, es decir, a todo aquel que atenta contra la comunidad, contra la congregación. Y en este contexto era lo que estaban haciendo muchos de ellos. ¿Por qué? Porque este tema de las facciones, los partidismos, tiene que ver con carnalidades, con tener la mirada muy en la tierra, en vez de de alzar la mirada y mirar a Jesucristo, nuestro Señor. Es decir, porque es una locura, ¿no es cierto?, exaltar a los hombres. Es como que nosotros ahora comencemos a exaltarnos unos a otros. No, yo soy de Juan, no, yo soy de Cristian, yo soy de David, o yo soy de Javier. Es decir, no, esa mente es una mente carnal. Entonces los hombres no deben ser exaltados. El único digno de ser exaltado es nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia madura, ¿no es cierto? Si somos una iglesia madura debemos cuidarnos, guardar la unidad, cuidarnos entre nosotros,
que nada, ¿no es cierto?, distancie la comunión, el compañerismo, que no haya divisiones en la iglesia, como ha habido en la historia de la iglesia, tristemente, y en lo cual nosotros estamos llamados precisamente a cuidar la iglesia de Dios, la cual el Señor ganó por su propia sangre. Poner la confianza en los hombres es muy bajo. Por eso concluye todo el pasaje, que te lo dejo para que lo medites también vos en la semana, como diciéndole Pablo a los corintios: hermanos, no se engañen a sí mismos. Es decir, la sabiduría de este mundo tiene un límite, es humana, es corta. La sabiduría de Dios es lo que nos conviene, la que nos lleva a poner la fe en Jesucristo, a confiar en Jesucristo y a confiar plenamente en Dios, porque nosotros también podemos hasta enorgullecernos de quiénes somos, de la misión, sí, porque nosotros, la Unión Evangélica de la Argentina, o yo, mi congregación de los hermanos libres, o no sé, la presbiteriana, y a veces hacemos gala de un nombre, pero hermanos, somos de Cristo, y Dios se vale de quien quiere, como quiere, cuando quiere, para que traer honor a su nombre. Dios es el único digno de ser exaltado. Nunca olvidemos esto. Dios es el que da el crecimiento, nosotros somos solamente colaboradores y servidores de Dios. Oremos en esta mañana. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, en esta palabra, Señor, que hemos compartido, mis hermanos han escuchado atentamente. Señor, consideramos, como el apóstol Pablo, por supuesto, que somos servidores tuyos, colaboradores en tu obra. Señor, tú has tenido la gracia de llamarnos mediante el Evangelio de tu Hijo. Señor, muchas gracias, Padre eterno. Ayúdanos a ser cuidadosos con la iglesia. Ayúdanos siempre a edificar con el material imperecedero, con oro, con plata, con piedras preciosas. Señor, ayúdanos a cuidar la congregación. Señor, líbranos a nosotros de todo lo que tiene que ver con las contiendas, las divisiones, las exaltaciones de los hombres, sino que siempre te podamos honrar a ti, Señor. Oh Dios, queremos en esta mañana pedir, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, continúe haciendo esa obra poderosa en las mentes, en los corazones de los que estamos aquí en esta mañana. Señor, oramos en el nombre de Jesús para que toda persona que está en este lugar, Señor, en este santuario delante de ti, Señor, te busque a ti con todo el corazón, que se encuentre contigo, pueda ver a Jesús, nuestro Dios y Salvador, y poner la fe y la esperanza en Él. Porque solo en Jesús hay salvación y vida eterna. En su nombre oramos. Amén. Muy bien. Antes de dar el lugar también a Iván, quisiera hacer algunos anuncios. ¿Ahí lo vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer los anuncios? Porque quiero hacer un énfasis especial. Vos quédate por acá. Justamente, bueno, tenemos anuncios en esta semana. Yo lo quería dar el anuncio porque quiero dar un fuerte énfasis a uno de ellos. Por supuesto, con muchas gracias, Señor, el encuentro de niños. Gracias, Padre, por responder nuestras oraciones. Es decir, así que el domingo 8 de marzo, comienza el encuentro de niños. Aquí está en pantalla, seguramente en las redes van a estar también notando. Segundo anuncio, bueno, como vamos también anunciando en las redes, esto desde el equipo pastoral queremos invitar a toda la congregación a inscribirse
en nuestro seminario de capacitación. De marzo a noviembre inclusive, un domingo por mes nos va a visitar el pastor Ernesto Aller Mártir. Va a estar todo un fin de semana capacitándonos. Cada mes va a tomar una materia distinta. ¿Sí? Ustedes para inscribirse lo tienen que hacer en la Secretaría. Ya tenemos más de 20, creo, anotados. Es decir, se pueden anotar todas las edades. Va a ser una capacitación intensiva. Comienza el sábado 20 de 16. Perdón, ¿sábado? Sábado 14. Perdón, el sábado 14 de marzo comienza de 16 a 19 horas aproximado, ¿sí? Intensivo. Cuando viene el pastor Ernesto Aller Mártir, también va a estar el sábado y el domingo en la mañana vamos a hacer una modificación que espero que estén atentos. El domingo a la mañana él va a continuar con la materia desde las 9 de la mañana a las 10:30 de la mañana. La materia va a ser acá. Y a partir de las 11 de la mañana tenemos el culto, 11 a 12:30, cuando él viene. Ya lo vamos a ir notificando en las redes. Queremos que te anotes, tiene una inscripción de 15.000 pesos para participar ese fin de semana. Va a ser muy bueno y está pensado en el discipulado también de cada uno de nosotros. Así que esperemos que te puedas inscribir por secretaría. El otro anuncio muy importante, estamos caminando en este año en los 40 años desde que comenzó el Jardín Estrella de Belén. 40 años cumple, ¿verdad? Este año, 2026. Todo el año vamos a tener actividades importantes referido a una fecha como esta. El próximo domingo vamos a tener una reunión de acción de gracias, el próximo domingo, donde vamos a hacer un intervalo en la carta a los Corintios para hablar sobre la acción de gracias y agradecerle al Señor por el ministerio en el colegio. Y queremos que toda la iglesia pueda estar presente. Están invitados ex alumnos, ex docentes y todo el personal. Vamos a estar aquí orando y agradeciendo al Señor el próximo domingo. El sábado próximo, también como fue ayer, desde las 8 de la mañana, pedimos que todos los voluntarios, primero que estuvieron ayer, muchísimas gracias por colaborar con la pintura y dejar el edificio hermoso, pero queremos continuar este próximo sábado también. A partir de las 8 de la mañana están invitados a colaborar para hacer trabajos manuales de pintura y de limpieza en el edificio, ¿sí? Y por supuesto, muchos estábamos esperando a partir de marzo, primera semana de marzo, comenzamos los grupos que ya vamos a ir notificando quiénes son los facilitadores ahí en la pantalla, en el pizarrón, con las direcciones, así todos podemos sumarnos. Bueno, dicho esto, Iván. Gracias, Carlos.